Hola a todas y todos, vamos a empezar hoy entonces con las clases de termodinámica y en el día de hoy vamos a hacer presentaciones, definiciones, discutir algunas cosas básicas que después nos van a permitir enfocarnos en temas que son más aplicados. Para comenzar, una consideración de Einstein respecto de la termodinámica. Él dijo: una teoría es más impresionante cuanto mayor es la simplicidad de la premisa, de sus premisas, cuanto más diferentes son las cosas que relaciona y más extendido es su rango de aplicación. Y de allí viene la profunda impresión que la termodinámica clásica ha hecho en mí. Es la única teoría física de contenido universal de la cual yo estoy convencido que nunca será destronada. Entonces, esta presentación me parece importante para que ustedes se den cuenta que aunque nosotros a lo largo del curso vamos a trabajar muchas veces con sistemas que son sencillos o que a ustedes les pueden parecer ajenos a su interés, la termodinámica aparece en todas las ciencias naturales, teniendo un impacto muy importante a la hora de entender por qué ocurren los procesos. Si ustedes quieren entender por qué una reacción deja de ocurrir cuando tienen muchos productos o cuando tienen pocos productos, o por qué pasan iones por un canal transmembrana o no pasan esos iones, por qué una proteína se pliega o no se pliega, la respuesta a todas esas cosas está en principios de la termodinámica. Nosotros en este curso no vamos a abordar esos temas que son más específicos, o si los vamos a abordar va a ser de una forma muy tangencial, pero vamos a ver los fundamentos que les permitirán a ustedes luego en otros cursos llegar a ese conocimiento más profundo de por qué ocurren los fenómenos naturales que observamos. Entonces, como definición, termodinámica es la ciencia que estudia la transferencia de energía entre sistemas y sus consecuencias, porque cuando se transfiere energía pasan cosas, los sistemas cambian. Está basada en dos principios que son muy antiguos, incluso son anteriores al establecimiento de la teoría atómica y molecular de la materia, que uno es el primer principio de la termodinámica, enunciado de manera independiente por Mayer y Joule, y otro es el segundo principio de la termodinámica, también enunciado de manera independiente por Clausius y Kelvin. Cuando hablamos de descripciones en termodinámica, se pueden abordar estas descripciones desde dos puntos de vista. Una es una descripción microscópica, especificar para cada una de las partículas del sistema cómo está, cuáles son sus velocidades, cuál es su posición, cómo son las interacciones entre todas las partículas del sistema. Eso es lo que llamamos una definición microscópica, y una definición microscópica, ustedes se podrán dar cuenta que es absolutamente imposible de lograr, porque si yo tengo 20 mililitros de agua, tengo más o menos un número de Avogadro de partículas de agua, y si tengo que dar un número de Avogadro de velocidades y un número de Avogadro de posiciones, y después todas las fuerzas o las interacciones entre todas esas partículas, es imposible, no me alcanza con la edad del universo para poder describir todos esos números que encima van cambiando todo el tiempo. Ahora, por suerte, toda esa complejidad que tiene el mundo microscópico se simplifica cuando yo busco hacer una descripción macroscópica, en donde el estado de un sistema, como por ejemplo el de esta copa de agua, puede ser especificado con unos pocos parámetros. Es casi increíble que con tan poquitos parámetros, por ejemplo, yo tengo este agua de acá, yo diga la temperatura, la presión, el volumen, podría decir las concentraciones de las cosas que están en el vaso de agua, y con esos poquitos parámetros, un puñado, me alcanzan los dedos de una mano para decir todos los parámetros que necesito, estoy especificando el estado del sistema macroscópico. Que esto se pueda hacer, digamos, que yo pueda con muy poquitos parámetros
decir cómo está un sistema que en realidad, cuando yo lo miro en detalle, necesito tanta, pero tanta información. Esto se debe a que nuestras mediciones, cuando yo voy a hacer una medición, voy a medir en un intervalo de tiempo que para mí es corto, pero que para el sistema formado por átomos y moléculas es una eternidad. Un milisegundo para un sistema formado por átomos y moléculas es una eternidad. Yo hago una pequeña medición en una microgota y tengo un montón de átomos. Entonces, todas las propiedades que nosotros medimos macroscópicamente son promedios, pero promedios sobre una gran cantidad de eventos y de partículas que ocurren en la descripción microscópica. Son promedios. Y esos promedios, entonces me simplifica mucho la descripción. Para ir desde el mundo microscópico al mundo macroscópico, existe una parte de la física que se llama la termodinámica estadística, que me permite hacer esta asociación. Nosotros en este curso, no vamos a hacer termodinámica estadística, sino que nos vamos a centrar en la termodinámica macroscópica, asumiendo que con unos pocos parámetros yo puedo caracterizar el estado del sistema sin tener que recurrir a la información detallada de qué es lo que están haciendo sus átomos o sus moléculas. Bueno, cuando estudiamos termodinámica va a aparecer 800.000 veces la palabra sistema. ¿Qué es el sistema? Es lo que a mí me interesa estudiar. Lo que a mí me interesa estudiar lo llamo sistema, y todo el resto del universo, excepto mi sistema, lo llamamos entorno. Obviamente es como muy pretencioso decir que el entorno es todo el universo menos mi sistema. En realidad el entorno es un sistema mucho mayor que el mío y con el cual el sistema de interés va a intercambiar distintas propiedades. Las cosas que puede intercambiar es calor, puede intercambiar, que lo señalamos con la letra Q, puede intercambiar trabajo, que lo vamos a representar con la letra W, o puede intercambiar materia, y eso lo vamos a señalar con la letra M. Ahora, lo que pueda o no puede intercambiar el sistema con su entorno depende de las paredes, que las paredes son el límite entre mi sistema y el entorno, y acá están indicadas como con la línea punteada. Entonces, las paredes tienen distintos nombres y de acuerdo a esos nombres es lo que dejan pasar o lo que no dejan pasar. Llamamos paredes diatérmicas a las que permiten el pasaje de calor y paredes adiabáticas a las que impiden el pasaje de calor. Llamamos paredes móviles, bueno, eso es bastante fácil, el nombre móviles es que se pueden mover, pero la característica que tienen las paredes móviles es que permiten intercambiar trabajo, un tipo particular de trabajo que ya lo vamos a ver, que se llama trabajo de expansión-compresión. Es un trabajo que se hace cuando los sistemas cambian de volumen. Lo contrario de las paredes móviles son obviamente las paredes que son fijas y que no permiten el intercambio de trabajo de expansión y compresión. Y respecto del intercambio de materia tenemos las paredes permeables que permiten intercambiar materia y las paredes impermeables que impiden intercambiar materia. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Supongamos que mi sistema es el vino que está en esta copa. Entonces en esta copa yo tengo el vidrio de la copa, es claramente una pared impermeable, pero si yo definí que mi sistema es el vino, entonces hay una pared que es la interfase entre el líquido, el vino, y el aire. Y esa interfase es una pared permeable. Cuando tengo un sistema que tiene al menos una pared permeable, entonces tengo un sistema abierto. Y lo contrario de un sistema abierto es un sistema cerrado que tiene todas las paredes impermeables. Bueno, otro ejemplo que les quería mostrar son estos dos, que son ambos
ejemplos de sistemas que tienen paredes móviles. Este es un sistema que vamos a ver mucho para muchos ejemplos, que es un gas contenido en un cilindro. Entonces, este cilindro tiene un pistón y como este pistón es móvil, entonces el sistema puede cambiar el volumen. Pero una cosa mucho más sencilla y menos tecnológica como un globo también es un sistema que tiene una pared móvil, porque el globo puede cambiar su volumen estirando las paredes del globo. Y un caso muy particular de sistema es aquel que tiene paredes fijas, impermeables y adiabáticas. El ejemplo típico es un termo, pero lo importante acá es esto: paredes fijas, impermeables y adiabáticas. Eso es lo que nosotros llamamos un sistema que está aislado. Un sistema que está aislado no puede intercambiar calor, ni trabajo, ni materia. Ojo, un sistema que está aislado no quiere decir un sistema al que no le pueda ocurrir nada. En un sistema que está aislado pueden ocurrir cosas, un sistema puede cambiar, pero cualquier cosa que pase en el sistema no se va a transmitir al entorno, o cualquier cosa que pase en el entorno no se va a transmitir al sistema. Por eso decimos un sistema que está aislado. Bueno, y un concepto muy importante en termodinámica es el de los estados de equilibrio. Cuando tenemos un sistema, esa parte del universo que yo quiero estudiar, puedo decir cómo está, puedo caracterizar su estado dando el valor de ciertos parámetros como la temperatura, la presión, la masa, el volumen, las concentraciones, lo que fuere. Entonces, decimos que un sistema está en equilibrio cuando esos parámetros que caracterizan su estado, en primer lugar, tienen valores únicos y definidos. O sea, tengo que tener una temperatura, mi sistema tiene que tener una temperatura, una presión, una masa, un volumen. Concentraciones, digamos, una concentración para cada especie que forma el sistema. Entonces, tienen que tener valores únicos y definidos, estas variables. Y lo segundo que tiene que ocurrir es que estas variables no tienen tendencia a cambiar con el tiempo. Estas variables tienen que tender a quedarse como están de manera indefinida. Obviamente es muy difícil, porque uno puede decir, bueno, ¿yo cómo sé cuando una cosa tiende a cambiar o no? A veces, si esa tendencia al cambio se evidencia rápidamente, porque yo empiezo a ver que cambia todo, bueno, entonces digo, no estaba en equilibrio. A veces es difícil saber que un sistema está en equilibrio, porque yo tengo, por ejemplo, un sistema reactivo y esa reacción tarda mucho. Supongamos que tengo un cacho de hierro al aire y yo lo veo al hierro ahí y no le pasa nada. Entonces digo, bueno, esto está en equilibrio. Ahora, si lo dejo 1 año, 2 años y veo que el hierro se fue oxidando, quiere decir que no estaba en equilibrio. Digamos, así para resumir, esos son todas consideraciones y disquisiciones más filosóficas. Nosotros vamos a asumir esto: todos los sistemas tienden a evolucionar hasta alcanzar un estado de equilibrio en el cual los parámetros que caracterizan su estado dejan de modificarse o dejan de cambiar. Obviamente la mayoría de los estados no son de equilibrio, y acá vemos algunos ejemplos. Por ejemplo, este sistema que tengo una tinta agregada sobre agua, bueno, claramente tengo distintas concentraciones en distintos lugares. Esto no está en equilibrio. No tengo un valor único y definido para las variables de concentración. Otro ejemplo de un sistema que no está en equilibrio es este que está acá. Supónganse que mi sistema es esta barra horizontal que está conectada con un foco térmico, un sistema a una temperatura constante T2 a la izquierda y un sistema de temperatura constante T1 a la derecha, y mi sistema, dije, es esta barra. Si yo dejo esto armado así como está y lo dejo un tiempo suficiente, se forma lo que se llama un gradiente de temperatura, donde en este punto tengo T2, en este punto tengo T1, y todo a lo largo de la barra la temperatura va bajando de manera lineal. Si yo mido
la temperatura en un punto dado, por ejemplo acá, mido siempre el mismo valor, y si mido acá, mido otro valor. Siempre el mismo, pero acá uno y acá otro. Entonces, este también es un ejemplo de un sistema que no tengo un valor único de temperatura, sino que tengo varios valores de temperatura. Este es un caso particular de sistema que está fuera del equilibrio. Esto no es equilibrio, es lo que se llama un estado estacionario. Bueno, otro caso de un sistema que no está en equilibrio es acá, por ejemplo, si yo tengo un entorno que está mucho, mi sistema es el agua que está en esta olla, y parte del entorno entonces es el calentador. El calentador está mucho más caliente que mi sistema, y entonces hay un proceso de calentamiento que se debe al desequilibrio entre el calentador y mi sistema. Hay una diferencia de temperatura entre el entorno y el sistema, y eso hace que esta situación sea una situación de no equilibrio. Y por último, el último de esos ejemplos que les quería mostrar, supónganse que yo tengo un gas en un cierto estado de equilibrio inicial, y de repente muevo el émbolo, aumento rápidamente el volumen y me queda una parte del sistema con gas y una parte vacía, pero ahora no hay nada que impida que las moléculas se muevan para todos lados. Entonces esto también claramente es una situación parecida al de la tinta, es un estado de no equilibrio que tiende a alcanzar un estado de equilibrio final, en donde el gas, en vez de ocupar parte del volumen como está acá, va a poder ocupar todo el volumen que tiene disponible. Bueno, cuando yo tengo un sistema, este sistema va a tener infinitos estados. Diferentes estados de equilibrio difieren en al menos uno de los parámetros que nos indican cómo está el sistema. O sea, va a diferir en la temperatura, o puede diferir en la presión, o puede diferir en el volumen, lo que sea. Y llamamos proceso al pasaje de un estado de equilibrio a otro. Y cuando indicamos la sucesión de estados por los que ocurre un proceso, estoy indicando un camino. Y obviamente puede haber infinitos caminos que unen a dos estados. Por ejemplo, vamos a considerar un ejemplo sencillo de un gas. Acá tengo un diagrama P por B con dos isotermas de un gas ideal. Esta es la ecuación de estado del gas ideal, y estas son las dos isotermas. Bueno, supongamos que en este caso yo tengo dos estados, el estado A y el estado B. Bueno, ¿cómo puedo ir de A a B? Y podría ir primero, bajar de A hasta este punto I. Este sería un proceso, fíjense que es un proceso a volumen constante, y después me voy desde I hasta B por la isoterma a la temperatura T2. O podría hacer al revés, ir desde A hasta el punto II a una temperatura, manteniendo la temperatura constante en T1, y después bajar a volumen constante desde I hasta B hasta llegar a T2. O podría ir por cualquier otro camino. Todos estos son distintos caminos que realizan la misma transformación. Bueno, y ahora viene un punto que es muy importante en cuanto a la caracterización de los procesos. Esto es trascendente para todo lo que es el primer módulo de termodinámica. Los procesos se clasifican como reversibles o irreversibles. Reversibles, para que un proceso sea reversible, durante todo el proceso el sistema tiene que estar siempre en equilibrio. En realidad no es un equilibrio perfecto, es lo que llamamos un cuasi equilibrio. Cualquier desviación del sistema de un estado de equilibrio es mínima, es despreciable, y por eso lo llamamos cuasi equilibrio. Y cuando hablo de equilibrio, equilibrio significa que el sistema tiene que tener equilibrio interno, o sea, tiene que tener una única temperatura, una única presión, una única composición, etc. Y además tiene que estar en equilibrio con su entorno, o sea, tienen que tener la misma temperatura, presión, lo que fuere.
Y un punto muy importante de los procesos reversibles es que durante los procesos reversibles son válidas las ecuaciones de estado, que ahora en un ratito ya les voy a contar con más precisión qué es una ecuación de estado. Pero es muy importante este punto. Durante los procesos reversibles son válidas las ecuaciones de estado. Durante los procesos que son irreversibles, o no hay equilibrio interno o hay un desequilibrio entre el sistema y el entorno. Todos los procesos que ocurren en la naturaleza son en realidad irreversibles y durante los procesos irreversibles los parámetros que caracterizan el estado no tienen valores definidos y no son válidas las ecuaciones de estado. Ahora ustedes se podrían preguntar, bueno, ¿para qué me sirve esta cuestión de los procesos reversibles si todos los procesos que ocurren en la naturaleza son en realidad irreversibles? Bueno, y acá este punto es importante discutirlo porque es un proceder muy habitual en la ciencia en definir situaciones ideales. Ustedes están, por ejemplo, muy acostumbrados a trabajar con la ecuación del gas ideal y uno les podría decir, bueno, ¿y para qué me sirve la ecuación del gas ideal si eso es una idealización? Los gases no cumplen con esa ecuación. Pero bueno, la realidad es que los gases reales en determinadas circunstancias cumplen con muy buena aproximación la ecuación del gas ideal. Entonces la ecuación del gas ideal me sirve como una referencia en esas circunstancias y después cuando yo tengo que tratar en casos que son reales, los analizo como diferencias respecto de los casos ideales. Con los procesos reversibles e irreversibles ocurre lo mismo. Los procesos irreversibles son los procesos que ocurren naturalmente. Ahora, yo en un laboratorio puedo preparar las condiciones para hacer que un proceso ocurra con muy buena aproximación de manera reversible. Y entonces utilizo las mediciones y las ecuaciones y todas las relaciones que yo pueda sacar analizando ese proceso reversible para aprender sobre el sistema, en ese caso idealizado, y después analizo las situaciones reales de los procesos irreversibles como desviaciones de esta idealidad que son los procesos reversibles. Para que se cumpla esta condición, la condición de cuasi equilibrio, una cosa que tengo que hacer es hacer los procesos de manera muy lenta, de manera tal de que cuando el sistema sufre una perturbación yo le doy tiempo a que se recupere, otra perturbación le doy tiempo a que se recupere. Por eso los procesos reversibles también se llaman procesos que son cuasi estáticos. Bueno, y otra clasificación más sencilla de los procesos, llamamos un proceso isotérmico a aquel proceso que mantiene la temperatura constante durante todo el proceso, un proceso isobárico si la presión se mantiene constante, isocórico si el volumen se mantiene constante, y adiabático es un proceso en el que no hay transferencia de calor. Hay otras, por ejemplo, no sé, un proceso puede ser isoentrópico o isoentálpico. Iso quiere decir igual, entonces ustedes ponen iso y la propiedad que quieran y ahí pueden hacer un montón de otras clasificaciones sobre los procesos. Bueno, vamos a ver algunos procesos reversibles, yo se los voy a mostrar para el gas ideal, y esto es a modo de presentación, o sea, las pantallas que les voy a mostrar ahora son una primera presentación de procesos que vamos a estudiar en forma más cualitativa próximamente. Esto es una primera presentación del tema, después va a haber mucho más. Vamos a empezar con una expansión o compresión isotérmica reversible de GI, que GI yo uso para gas ideal. Entonces, para el gas ideal tenemos la ecuación de estado, P igual a N por R por T sobre B. Entonces, si yo quiero hacer un proceso que sea isotérmico, bueno, entonces T es constante y lo que tengo que hacer es variar el volumen o variar la presión. O sea, esto es constante y entonces al variar el volumen varía la presión, al variar la presión varía el volumen. Estamos considerando sistemas cerrados y siempre
en este módulo 1 vamos a considerar el sistema cerrado de manera tal que n, esto es una constante. Bueno, entonces la forma más fácil es cambiar la presión, ir modificando la presión y de esa forma va cambiando el volumen. Pero la primera cuestión que uno tiene que plantearse es, si yo quiero hacer un proceso a temperatura constante, ¿cómo hago para que T sea constante? Pues la temperatura no se va a mantener constante porque yo escriba en un papel T es constante. Hay que hacer algo, cuando uno prepara el experimento, cuando uno prepara el proceso, tengo que hacer algo para asegurarme de que T sea constante. Bueno, y la segunda cuestión es esto de cómo hago para que durante la transformación el sistema esté casi en equilibrio. Entonces vamos a encarar eso por parte. Primer cuestión, ¿cómo hago para que la temperatura del sistema no cambie? Bueno, una condición necesaria para que un sistema no cambie su temperatura es que esté en contacto con un entorno de temperatura constante. O sea, yo voy a tener, mi sistema va a ser algo como esto que está acá. Mi sistema en este caso, por ejemplo, es un gas a cierta temperatura y presión y está en contacto con un foco térmico a través de una pared diatérmica. Fíjense que yo acá les puse la flechita esta, doble flecha Q, quiere decir que acá a través de esta pared puede fluir el calor, puede intercambiarse calor. Entonces el sistema está a una temperatura T y el foco térmico está a la misma temperatura T. Y obviamente cuando están a la misma temperatura no va a haber ninguna transferencia de calor. Y bueno, yo mantengo una presión sobre esta pared que la puse como una pared móvil. Este es el famoso émbolo que está mantenido también a la misma presión que la del sistema por unas pesitas. Bueno, entonces inicialmente tengo esta situación. ¿Y por qué puse el foco térmico? Porque yo ahora dije que voy a modificar la presión para ir cambiando el volumen y hacer o una expansión o una compresión a T constante. Entonces, si yo cuando saco o pongo más peso, si lo que hago hace que el sistema tienda a calentarse, supónganse que yo incremento un poquito la presión y eso hace que el sistema tenga una temperatura T más un poquito más, T más diferencial de T. Entonces, si esto está un poquitito más caliente que el foco térmico, entonces va a fluir calor desde el sistema al foco térmico hasta que las temperaturas se igualen. Y al revés, si yo, por lo que le hago al sistema, por las transformaciones que estoy haciendo en el sistema tiende a enfriarse, como yo lo pongo en contacto con un foco térmico, entonces acá cuando la temperatura baja una pequeña cantidad infinitesimal, entonces al revés va a fluir calor desde el foco, que está a la temperatura T, hasta mi sistema que va a estar a T menos un diferencial de T, y entonces las temperaturas vuelven a igualarse. O sea, para mantener la temperatura constante es condición necesaria que mi sistema esté en contacto con un foco térmico, también lo llamamos un baño termostatizado, que puedan intercambiar calor y que ese baño tenga una temperatura constante. De esa forma, cualquier cosa que tienda a cambiar la temperatura del sistema va a hacer que se dispare un flujo de calor entre el foco térmico y el sistema hasta que las temperaturas se igualen. Esa es la idea. Sáquense de la cabeza la idea, muchas veces tienen la idea de que para mantenerte constante hay que tener paredes adiabáticas y es al revés, es todo lo contrario. Si yo tengo paredes adiabáticas, cualquier cosa que tienda a cambiar la temperatura del sistema, nada, la cambia y listo, y queda ya como está. Bueno, entonces, decíamos, yo tengo mi sistema en equilibrio con su entorno a una dada presión y en contacto con un foco térmico a la temperatura T. Supongamos que yo entonces reduzco, le saco una pesita, reduzco la presión sobre la pared móvil, entonces mi sistema se expande. Se expande y va a tener un volumen mayor y ahora una presión P menos un delta de P. Delta lo usamos para diferencias. Y entonces se transfiere calor desde el foco térmico hasta el sistema de manera tal de mantener la temperatura constante. O al contrario, si yo
agregué una pesa, entonces el sistema se va a comprimir, voy a tener un volumen menor pero una presión un poquito mayor, y en ese caso, para que la temperatura se mantenga constante, va a haber una transferencia de calor entre el sistema y el foco térmico. Quizás a esta altura ustedes todavía no pueden ver por qué tiene que ocurrir esta transferencia de calor, pero créanme, digamos que esto es lo que tiene que pasar, y que este equilibrio térmico con un sistema de temperatura constante es lo que me garantiza tener T constante. Ahora el punto es cómo yo represento estos cambios en un diagrama. Y la primera cosa que tienen que notar es, si yo saco una pesa, en este caso esta P menos diferencial de P es una presión distinta de la que yo tenía originalmente. Cuando yo saco una pesa, hay un desequilibrio mecánico entre mi sistema, que está P, y la presión externa, que va a ser P menos delta P. O si yo agrego una pesa, hay un desequilibrio mecánico entre mi presión externa, que va a ser P más delta P, y mi gas, que está a la presión P. Entonces ahí tengo desequilibrio. Cuando yo tengo diferencias de presión entre el sistema y el entorno, diferencia de temperatura entre el sistema y el entorno, chao, tengo desequilibrio, y lo que ocurre es un proceso que es irreversible. Como hay diferencia finita de presión entre el sistema y el entorno, ocurre un proceso que es irreversible. Los procesos irreversibles no los podemos representar por líneas suaves, por ejemplo, como si yo fuera por la isoterma de A a B o desde B a A, y los representamos de forma esquemática, simplemente para decir que no tengo ni idea de cómo fue el detalle de la transformación entre A y B, lo ponemos así como una línea en forma de serrucho. Eso significa que no lo puedo representar sobre la isoterma porque fue irreversible. Entonces, la manera de hacer la transformación desde A hasta B, pero que sea reversible, es ir descomprimiendo en forma muy paulatina, y reduciendo la presión en forma muy paulatina, de manera tal que yo hago una pequeña reducción de la presión y dejo equilibrar, reduzco un poquito más y dejo equilibrar, y así sucesivamente. O al revés, si yo quiero comprimir, entonces voy a tener que ir incrementando la presión en forma muy paulatina, como está mostrado acá en esta representación. Voy bajando la presión de manera pero muy 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 suave, y entonces el sistema se va moviendo por la isoterma. Acá en el ejemplo que yo les mostré, bueno, hago la expansión, pero igualmente podría ir al revés, podría estar comprimiendo, y entonces iría desde B hasta, en el ejemplo de esta representación, voy desde A hasta B. Ahora, fíjense acá, nuevamente la flecha con la letra Q me está indicando que esta pared es diatérmica, que deja pasar el calor. Entonces, como deja pasar el calor, yo me voy moviendo por la isoterma. A medida que el gas se expande, tiende a enfriarse, pero como puede absorber calor del foco térmico, maneja la temperatura constante y voy bajando por la isoterma. ¿Qué pasa ahora si yo pongo una pared aislante y hago la misma expansión? Bueno, eso es lo que está mostrado en esta segunda pantalla, donde puse un material aislante. Entonces hago la expansión y el sistema no puede absorber calor, y entonces lo que pasa es que empiezo en una isoterma y termino en otra isoterma. La transformación adiabática siempre comienza en una isoterma y termina en otra. Nuevamente, si yo en vez de hacer la expansión y tengo acá un enfriamiento, hago una compresión, entonces tendría un calentamiento. Bueno, otro proceso que van también a ver en el seminario del gas ideal es un proceso isocórico. En este caso, lo que estoy haciendo es calentando a volumen constante. Entonces lo que hago es
me muevo en un diagrama P por B por una línea vertical que lleva el sistema desde una temperatura hasta otra temperatura. Y acá una salvedad. En el diagrama está puesto un mechero, digamos, estoy calentando mi sistema con un mechero. Si yo caliento un sistema con la llama, va a haber una diferencia finita de temperatura entre la llama y mi sistema, y eso hace que ese calentamiento sea irreversible. Entonces acá simplemente está puesto el mechero de forma esquemática, no es realmente un calentamiento isocórico. Para que sea reversible y para que vaya ocurriendo muy de a poquito y yo lo pueda representar como una línea continua vertical, tiene que ser un calentamiento que se hace muy de a poquito. Yo empiezo con mi sistema, por ejemplo, a 25, mi entorno a 25, ahí no pasa nada, entonces pongo el entorno a 25,1 y cuando el sistema llegó a 25,1, entonces pongo el entorno a 25,2 y cuando el sistema llegó a 25,2 pongo el entorno así, haciendo infinitas etapas de calentamientos infinitesimales, es que voy a lograr moverme por la línea vertical de manera reversible. Siempre los procesos, para que sean reversibles, tienen que ocurrir de manera muy lenta, son cuasi estáticos. Y de esa forma yo me garantizo que, por ejemplo, cuando voy por esta línea se está cumpliendo la ecuación de estado del gas ideal. Entonces estos puntos tengo como válida la ecuación de estado. Bueno, y por último, el proceso, este sería el proceso isobárico, es el calentamiento isobárico. Nuevamente, poner el mechero no es lo correcto, hay que hacer el calentamiento cuasi estático, como les comentaba en la clase anterior. Y fíjense que para que el proceso sea isobárico, el sistema y el entorno están en contacto por una pared móvil y el entorno tiene una presión constante. Entonces, cuando yo voy calentando, eso tiende a hacer aumentar la presión, pero como la pared es móvil, si la presión interna es un poquitito mayor que la externa, se expande hasta que iguala a la externa. Entonces, poniendo una presión externa constante, me garantizo que siempre la presión de mi sistema también sea constante. Bueno, y para terminar esta clase de presentación, tenemos que hablar de funciones de estado y ecuación de estado. Funciones de estado, yo algo ya les he venido anticipando, pero vamos a hacer ahora las cosas más explícitas. Las funciones de estado son parámetros que me indican cómo está el sistema en un momento dado. Los ejemplos típicos son la temperatura, la presión, el volumen, la densidad, la masa, el número de moles, las concentraciones, si tengo varios componentes. Estos son ejemplos. Y dos estados que difieren en al menos una de estas funciones son estados termodinámicos diferentes. En principio hay infinitas funciones de estado, porque si la temperatura es una función de estado y la presión es una función de estado, cualquier combinación, cualquier función de T y P también es una función de estado. En principio hay infinitas funciones de estado, no todas son interesantes, no todas son importantes. Y una cuestión muy importante que ahora me interesa repasar es que las funciones de estado pueden ser intensivas o extensivas. Probablemente ustedes este tema ya lo hayan visto, pero por las dudas vamos a hacer un mini repaso. Una propiedad o una función de estado es intensiva cuando es independiente de la cantidad de materia, mientras que es extensiva si es proporcional a la cantidad de materia. Fíjense que muchas veces esta definición la tienen mal y dicen una propiedad es extensiva cuando depende de la cantidad de materia. No es solo que depende de una manera en particular. Una propiedad es extensiva cuando es proporcional a la cantidad de materia. ¿Qué quiere decir que es proporcional? Quiere decir que varía en la misma proporción. Si la cantidad de materia se duplica, esa propiedad se duplica. Y si la cantidad de materia se reduce en un tercio, esa propiedad se reduce en un tercio. Por ejemplo, vamos a tomar como ejemplo típico de la propiedad extensiva el volumen. Entonces yo tengo el volumen de 2 kilos de agua
es el doble del volumen de 1 kilo. Y el volumen de medio kilo de agua es la mitad del volumen de 1 kilo. Eso significa que son proporcionales, es que se modifican de la misma proporción. Y un punto muy importante que tienen que saber es que el cociente de dos propiedades extensivas es una propiedad intensiva. Por ejemplo, la densidad es el cociente entre la masa y el volumen, que claramente son dos propiedades extensivas y por ende es una propiedad que es intensiva. Otro ejemplo que todavía quizá no lo conozcan, pero bueno, hay una propiedad que se llama la capacidad calorífica, y si yo divido la capacidad calorífica de un sistema por el número de moles, entonces tengo la capacidad calorífica molar también. Esta propiedad, capacidad calorífica, es extensiva, el número de moles es extensivo, el cociente es intensivo. Estas propiedades intensivas, que están definidas de esta manera, son importantes porque son propiedades que se pueden tabular. Yo no puedo tabular la capacidad calorífica del agua, porque tengo que decir de cuánta agua tengo, pero sí puedo tabular la capacidad calorífica molar. Y con este dato que saco de tabla de la capacidad calorífica molar, después puedo calcular la capacidad calorífica de cualquier cantidad de agua simplemente multiplicando por el número de moles. Entonces, estas propiedades intensivas, como la densidad, la capacidad calorífica molar y otras que vamos a ver, son propiedades que se pueden encontrar en tablas y que luego nosotros vamos a usar los datos de tabla multiplicando por el número de mole o por el número de kilos, de gramos, la cantidad de materia que yo tenga para sacar la propiedad que realmente se aplica a mi sistema. Bueno, y la ecuación de estado, es el último punto de la clase de hoy, es lo siguiente. Cuando yo tengo una sustancia pura, existe una función que depende de la temperatura, la presión, el volumen y la masa, tal que esa función se pueda igualar a cero. Yo acá les escribí esto. Existe una función f de P, B, T y la masa igualada a cero, o una función de P, B, T y N es el número de moles. Obviamente estas dos ecuaciones son lo mismo, pues si yo conozco la masa que tengo de una sustancia pura, conozco el número de moles. O sea, son la misma, son equivalentes. Ahora, ¿qué significa que existe una función f que cumpla con esta propiedad? Significa que las variables que definen el estado de un sistema puro no son independientes, sino que están relacionadas de alguna manera, están relacionadas por esta función que las iguala a cero. Normalmente lo que se hace es despejar una de estas variables en función de la otra. Yo puedo escribir la presión como una función de el volumen, la temperatura y la masa, o equivalente, la presión como una función del volumen, la temperatura y el número de moles. Y esta dependencia es tal que en general se puede escribir la presión como una función de el volumen dividido la masa y la temperatura. Eso es lo que se llama el volumen específico, o el volumen dividido el número de moles y la temperatura, y el volumen dividido el número de moles es el volumen molar. Entonces, fíjense, yo tengo presión en función de el volumen específico y la temperatura, o en función del volumen molar y T. ¿Qué significa? Estas son ecuaciones de estado de una sustancia pura. ¿Qué significa esto? Significa que si yo doy dos variables, por ejemplo, la temperatura y el volumen molar, queda definida la variable restante, que es la presión. Y ojo, porque yo podría definir, por ejemplo, el volumen molar y la temperatura y despejar y calcular podría definir el volumen molar y la presión y despejar, y me quedaría definida la temperatura. O sea, lo que me indica es que si yo tengo un sistema formado por una sustancia pura, doy dos variables intensivas y ya conozco la restante. Y cuando eso ocurre decimos que está definido el estado intensivo. Definir el estado de un sistema es definir todas sus variables, definir el estado intensivo es definir todas sus variables intensivas. La ecuación de estado lo que me muestra es que para una sustancia pura, dando dos variables intensivas, se definen todas las demás.
Y obviamente si yo tengo dos variables intensivas y tengo la masa o el número de moles, ahí ya defino el estado completo del sistema. Ejemplos, bueno, uno que ustedes ya recontra conocen y es el que más vamos a usar, casi les diría, casi que no vamos a usar otro ejemplo que no sea este, es el de la ecuación de estado del gas ideal. Acá tengo, fíjense, tengo P como una función del número de moles, la temperatura y el volumen, y como yo les comentaba, las ecuaciones de estado se pueden reescribir en función del volumen sobre el número de moles o el volumen sobre la masa. En este caso yo le escribí en función del volumen molar, pasé esto dividiendo al denominador y me quedó acá el volumen molar. Entonces P es RT sobre el volumen molar. Esto es la ecuación de estado del gas ideal. Hay un montón de otras ecuaciones que no son tan importantes en las ciencias básicas, pero sí en las ciencias aplicadas y en ingeniería. Ecuaciones de estado para diferentes tipos de sustancias. Y yo acá, a modo de ejemplo nada más, les escribí una que es muy común, que se llama la ecuación de estado del virial, donde la presión se escribe en función de la temperatura, el volumen molar, y bueno, en este caso de ecuación del virial, hay una ecuación del virial para cada sustancia. En cambio, la ecuación de estado del gas ideal es el mismo para todos los gases que se consideren ideales. Pero lo importante es que sabemos que existen ecuaciones de estado, o sea, las variables que describen el estado de un sistema están relacionadas entre sí y yo las puedo tratar con funciones matemáticas como las que ustedes han estudiado en los cursos de análisis 1, análisis 2, no sé. Bueno, entonces con esto terminamos la clase de presentación. Espero no haberlos extenuado, espero que hayan llegado despiertos hasta el final de la presentación y me imagino que pueden tener muchas dudas respecto a la misma, así que espero también que planteen en los foros las dudas que tengan, cualquier duda o pregunta, no tengan problema en preguntar. Está bien si no entendieron, en principio porque a veces hay cosas que las explico mal y en principio porque a veces hay cosas que pueden hacer colisión con otras cosas que ustedes supieran o con otra información que ustedes pueden haber adquirido. A veces uno tiene no sé, mala información, a veces la información es buena pero se usan palabras distintas en entornos distintos. Entonces no tengan ningún problema en plantear todas las dudas. Es normal que tengan un montón de dudas, espero que no tengan problemas y las planteen en los foros y podamos seguir discutiendo. Les mando un saludo y nos encontramos en la próxima clase, donde ahí la voy a pudrir un poco más y vamos a hablar de calor y de trabajo. Chao.